Objetivos: analizar los parámetros básicos del amplificador operacional y los circuitos de aplicación. Implementar un circuito de aplicación típico en el simulador. Este es el video de la explicación para un convertidor de voltaje corriente. El circuito propuesto para esto nos viene dado aquí en el PDF, donde nos sugieren que insertemos dos resistencias, un amplificador operacional, dos fuentes, las tierras, un osciloscopio, para armar la configuración del convertidor voltaje corriente. Este es el circuito propuesto. A continuación tenemos un circuito ya previamente simulado y armado. En este momento vamos a proceder a armar el circuito. Vamos a introducir el amplificador. Vamos a introducir las fuentes de VCC y VEM. Vamos a introducir una tierra. Vamos a introducir una fuente de voltaje en la C. Vamos a introducir una resistencia. Y eso sería todo. Entonces vamos en primer lugar a polarizar nuestro amplificador operacional con 10 voltios positivos y menos 10 voltios en el pin de polarización negativa. Vamos a conectar la resistencia. Primero vamos a insertar unas cuantas resistencias más. Y les vamos a poner nombre. Esta es la resistencia de RF de realimentación. Esta es la resistencia 1, que tiene un valor de 10K. Tiene un valor de 10K. La resistencia de realimentación tiene un valor de 10K también. Una resistencia R3 de 1K. Una resistencia RL no me permitió en este momento porque ya tengo una resistencia R3 de 100 ohmios. Esta es la resistencia de R2 de 1K. Nuestra fuente es de 5 voltios a 1 kHz y procedemos a conectar la resistencia al pino inversor, la fuente a tierra, la resistencia 2 al pin inversor, la resistencia 2 a tierra, la resistencia 4 hacia la salida. Vamos a ordenar esto un poco. Armamos el circuito. Insertamos un osciloscopio. La salida la ponemos en el canal A y la entrada en el canal B. Conectamos nuestra resistencia de realimentación y simulamos. Bueno, tenemos un error. Vamos a ver qué está sucediendo. Aquí está resistencia R4. Tiene que tener un valor de 1K. Muy bien, volvemos a probar y ahí está correcto. Entonces tenemos que la salida, que es el canal B, este de aquí, tiene una ligera amplificación y es lo que se nos pide comprobar en la práctica.
cuál es la respuesta del circuito. En voltaje, a continuación nos pide que midamos la corriente que se obtiene en la impedancia de carga ingresando un multímetro. Entonces conectamos nuestro multímetro en serie para medir corriente en la impedancia de carga. Tenemos que la corriente es de 3.58. Este valor resulta de la fórmula que viene dada por el circuito en el cual la corriente de carga es igual al voltaje de entrada RMS sobre la resistencia 4. La resistencia 4 en este caso es igual a 1K. Entonces nuestro voltaje RMS son los 5 voltios multiplicado por raíz de 2 sobre 2, dando un resultado de 3.53 voltios sobre la resistencia de 1K. Entonces la corriente en nuestra carga es igual a 3.53.55 miliamperios, calculando teóricamente, y la práctica es 3.53, por lo tanto coinciden nuestras corrientes. A continuación se nos pide que cambiemos los valores de voltaje de entrada. Nos vamos aquí a introducir voltaje de 3 voltios y vamos a cambiar la resistencia de carga. En primer lugar vamos a cambiar la resistencia de carga para observar que no varía la corriente en la misma. Tenemos una resistencia de 300 ohmios más la corriente que circula por la misma no ha variado. Entonces en este momento cambiamos el voltaje de entrada y aquí se presentará una variación en la corriente. Tenemos una corriente igual a 2.12. Esto es debido a que la corriente en la carga depende del voltaje de entrada. Entonces nuestro voltaje de entrada es un voltaje RMS 3 por raíz de 2 sobre 2. El resultado es 2.12 sobre nuestra resistencia 4, que es 1K, dando una corriente en la carga igual a 2.12, que en nuestra simulación se presenta. A continuación vamos a proceder a cambiar la resistencia 4 para observar cómo vamos a introducir un valor de 1.5K y a retomar nuestro valor de 5 voltios original. Entonces aquí nuestra corriente va a ser afectada porque la resistencia 4 ha variado. .12 es el valor que se ha simulado previamente y aquí también nos resulta lo mismo, concluyendo que el circuito tiene como directrices el voltaje y la resistencia 4 para mantener una corriente constante en la carga a pesar de que ésta cambie. Esta ha sido la explicación para un circuito conversor voltaje-corriente.